Hola a todos y bienvenidos a esta sesión, a un nuevo capítulo de esta serie de seminarios en el que hoy vamos a hablar de las apps de la plataforma Argis. Mi nombre es Ignacio Vázquez, pertenezco al área de tecnología e innovación de ERRI España y voy a ser el encargado de estar con vosotros en los próximos minutos. Lo primero que quiero es daros las gracias por habernos incluido en vuestra agenda de hoy y espero que esta sesión os resulte de interés. Bien, como digo, vamos a ver todo el ecosistema, o bueno, gran parte del ecosistema de apps de la plataforma Argis. Y aunque no vamos a entrar en detalle a qué es esto de la plataforma Argis, porque tenéis más información en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, sí que quiero empezar con un par de pinceladas de teoría. Esto que tenéis en pantalla es el esquema de la arquitectura de la plataforma Argis. Ya sabéis que la plataforma Argis nos permite desplegar WebGIS en nuestra organización. A través de esta plataforma vamos a compartir una serie de datos que convirtamos en servicios y que podamos crear, por lo tanto, servicios de capas, de mapas, servicios de escenas en 3D y todo ello, todos estos recursos que creamos de información geográfica, alojarlos y compartirlos a través de un portal donde los usuarios se pueden conectar y acceder a toda esta información. La forma que tienen los usuarios de interactuar con esta información es a través de distintas aplicaciones, aplicaciones desktop, aplicaciones web y aplicaciones que creemos a partir de las APIs de desarrollo. Y a todas estas aplicaciones es lo que llamamos apps. Es quizás, bueno, una de las partes más interesantes de esta plataforma, porque al fin y al cabo va a ser digamos, la pieza que va a utilizar el usuario para interactuar con toda la información. Bien, todos sabemos lo que es una aplicación. Una aplicación, al fin y al cabo, es un programa informático que tiene una interfaz a través de la cual interactuamos con información. Bueno, pues las apps son aplicaciones, pero tienen una peculiaridad y es que son aplicaciones que realizan una funcionalidad muy concreta y lo realizan de forma óptima, de forma eficiente. Todos, por ejemplo, conocemos las apps, por ejemplo, para reservar un taxi y bueno, pues lo hace muy bien porque podemos decidir la hora, el origen, el destino, el tipo de taxi, en fin. Pero solamente hace eso, lo hace de forma óptima, de forma efectiva, pero la tarea que realiza es concreto. Bien, pues esto es la filosofía. Esta misma filosofía se esconde detrás de las apps de la plataforma Argis. En definitiva, a través de estas apps, lo que vamos a ofrecer a cada uno de los usuarios es una aplicación que pueda utilizar y que se adapte a su perfil. No es lo mismo la aplicación que tiene que utilizar un técnico, a la que tiene que utilizar un ejecutivo, un profesional del GIS, un usuario externo, etc. Por lo tanto, nos vamos a encargar de ofrecer a cada tipo de usuario la aplicación que necesita y en el dispositivo que necesita. De esta manera podemos extender esta conciencia geográfica a todos los involucrados en un proyecto de información geográfica. Bueno, la plataforma Argis cuenta con decenas de apps. Pues estamos hablando de unas 30 o 40 apps. Bueno, podemos organizarlas de muchas formas y una de ellas es, por ejemplo, decidir cuál están sobre todo pensadas para utilizar en campo, están pensadas para utilizar en oficina y cuál van a ser utilizadas sobre todo por la comunidad de usuarios. Entonces, bueno, aquí en pantalla tenéis algunas de estas apps. Luego os pondré enlaces en los que podéis encontrar información sobre cada una de estas apps. Pero bueno, como veis, esta es una manera simplemente de organizar estas aplicaciones, estas apps. Y bueno, la mayor parte de esta sesión va a ser práctica, pero siempre va a haber algún concepto teórico. Y lo primero que quiero hacer es empezar por las plantillas para crear aplicaciones web. Bien, entonces para esto vamos a ver un ejemplo. Empezamos por estas plantillas porque es la parte, digamos, principal o por lo menos la primera parte que se utiliza cuando queremos compartir información. Aquí, por ejemplo, veis en pantalla que yo tengo una organización de Argis Online
que he llamado Mi Plataforma, es una organización en la que estoy yo solo, porque ya sabéis que estas organizaciones de ArcGIS Online sirven tanto para una persona como para una empresa de 3 o 4 personas, como para una organización de miles de personas. Bueno, pues yo todo mi contenido espacial lo gestiono a través de mi propio ArcGIS Online. Bueno, y aquí entre todas las aplicaciones y todas las capas de información que tengo, pues tengo en un mapa con algunos puntos de interés de Madrid. Bueno, como digo, hoy no vamos a entrar en cómo se construyen estos mapas, pero ya sabéis que es muy fácil incluir datos de cualquier fuente de datos en nuestro mapa y crear este mapa, por ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos este web map. Como veis en pantalla tenemos museos, parques, teatros, etcétera. Si yo ahora quiero compartir este mapa con otros usuarios, pues puedo crear una aplicación web. Y es aquí donde empezamos a interactuar con estas apps, con estas plantillas de aplicaciones, en este caso aplicaciones web. Fijaos que hay muchísimos tipos de plantillas que podemos utilizar para compartir nuestros datos, dependiendo de si queremos que el usuario final sea capaz de editar los datos, de explorarlos, de compararlos, calcular rutas, etcétera. Por ejemplo, yo voy a utilizar una plantilla que llamamos perspectiva local y siempre hay que dar una serie de información a todos los elementos que creamos. Y como veis, ahora, una vez que incluimos todos esos datos, esos metadatos, pues se nos abre un asistente que nos va a guiar en este proceso de crear una aplicación web. Como veis, no necesitamos tener conocimientos de desarrollo de JavaScript, por ejemplo, para crear nuestras aplicaciones, porque directamente vamos a utilizar este asistente. Y bueno, pues lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, darle un título que quiero que tenga. Si quiero cambiar, por ejemplo, el color, si quiero introducir algún logo para que tenga esta aplicación. Y aquí una serie de opciones. Por ejemplo, si quiero permitir que se pueda hacer cálculo de rutas, o si quiero, bueno, estos son por si quiero tener información meteorológica o qué unidades vamos a utilizar. Bueno, pues ya estaría creada nuestra aplicación. Podemos guardar e iniciar esta aplicación. Y como veis, en pocos segundos, pues tengo una nueva aplicación web. Vamos a esperar a que se cargue, en la que voy a ver todos estos puntos de interés. Como veis, ahí tengo los parques. Podemos pasar a parques de ocio, museos, y el usuario puede interactuar con esa información. Puede introducir un punto, digamos, donde él vive, o un punto de interés, y buscar lo que hay alrededor de él. Por ejemplo, los museos. Y una vez allí, pues, por ejemplo, puede querer calcular la ruta a uno de estos museos. Bien, pues al igual que tenemos este tipo de aplicaciones, pues tenemos muchas otras. Por ejemplo, en esta de aquí tenéis tengo un mapa con las denominaciones de origen, donde puedo consultar toda la información de cada una de estas denominaciones de origen, pues sus datos, sus cifras de producción, y por ejemplo puedo hacer una búsqueda de, por ejemplo, la denominación de origen de Ribera del Duero. Bien, en esta otra plantilla lo que tenemos son conflictos, y un mapa temporal, de manera que puedo ver estos conflictos, en fin, atentados que hay en algunas ocasiones, y puedo visualizar dónde están ocurriendo accediendo a esta animación temporal. Esta otra de aquí, por ejemplo, es una comparativa en el que puedo ver, por ejemplo, la venta de 2 productos, o puedo comparar una situación en 2 momentos de tiempo. Y esta otra de aquí, pues, como veis, ya es en 3D, y tenemos también producción de vino, pero en un globo, y bueno, con un aspecto 3D y con unas columnas que me ofrecen información según la altura de la columna sobre ese consumo de vino.
Bueno, pues tenemos todas estas plantillas que nos van a permitir de forma muy rápida crear aplicaciones web para nuestros usuarios. Todas estas plantillas, además, podemos descargar su código y extenderlo si es nuestro deseo. Una plantilla una plantilla especial de todas estas son los Story Maps. Seguro que conocéis muchos de vosotros ya los Story Maps. Os voy a enseñar, por ejemplo, uno que habla de la vendimia, en el cual estamos contando una historia, por ejemplo, cómo se lleva a cabo esta vendimia en nuestro país, donde además, como veis, están enlazados todos estos mapas que os he ido enseñando antes. Tanto ese mapa en 3D como el mapa que vemos aquí de las denominaciones de origen. Bueno, si entráis en la web de Story Maps, podéis acceder a muchos ejemplos y a todas esas plantillas, distintos tipos de plantillas que podéis utilizar para compartir vuestras historias con todos los usuarios que queráis. Bien. Bueno, quería empezar por estas plantillas web porque ya os digo que suele ser lo primero que hace un usuario cuando quiere compartir su información geográfica. Vamos a pasar ahora a las apps para trabajo en campo. Y bueno, aquí tenemos ya aplicaciones que funcionan en dispositivos móviles. Por ejemplo, Collector for ArcGIS, que es un viejo conocido y que nos va a permitir editar datos en campo, tanto puntos, líneas, polígonos y además también tablas relacionadas. Collector va a utilizar nuestra posición, la posición de nuestro móvil, nuestra posición GPS y también puede utilizar receptores GNSS para aumentar esa para aumentar la exactitud de la posición. Podemos trabajar de forma offline, es decir, descargamos la zona donde vamos a trabajar y no dependemos de la conexión a Internet. Esto es interesante porque permite trabajar en zonas que presuponemos que no vamos a tener cobertura de Internet. Y bueno, os voy a enseñar rápidamente Collector, a ver si os lo puedo enseñar porque lo estoy utilizando aquí en mi iPad. Y bueno, vamos a... Bueno, como veis, pues yo tengo aquí todas estas aplicaciones de ERRI y bueno, una de ellas es esta de aquí, Collector. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Vale, entonces voy a entrar en Collector y bueno, en Collector veis que el usuario al registrarse puede acceder a un montón de proyectos. Aquí pues yo veis que tengo muchísimos proyectos, pero normalmente un usuario que vaya a utilizar Collector tendrá solamente compartido algún proyecto que es el que va a utilizar para ir a campo. En este caso se trata de hacer lecturas de contaminación, lecturas de amoníaco, por ejemplo en torres de refrigeración. Y desde Collector, como veis, podemos acceder a las capas que podemos activar y desactivar, podemos cambiar los mapas base si quisiéramos. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es, yo ahora mismo no tengo conectado el GPS de mi dispositivo, lógicamente, porque para no irme a Madrid, porque estos son datos de Andalucía, pero digamos que navegaríamos con el dispositivo hasta la zona que queremos editar, por ejemplo, este punto de aquí que vemos que está pendiente de hacer esa lectura, y una vez aquí, pues podemos ver los detalles de este punto y entrar a editar los atributos que quisiéramos. Bueno, vemos que ya hay algunos atributos que están introducidos, pero, por ejemplo, podemos decir que hoy hemos ido a hacer esa lectura, que la cantidad que hemos medido, bueno, pues me la voy a inventar, ¿no? Perfecto. Y por último, pues vamos a cambiar el estado porque ya lo hemos completado a través de esta lectura que estamos haciendo con Collector. Además, podemos incluir una imagen que tomemos en el acto o que tengamos ya en... Bueno, para no encender la cámara, pues voy a utilizar ya una que tengo aquí guardada. Y por último, publicaríamos este adjunto si me pilla Internet, que ahora parece ser, bueno, a la tercera me ha pillado Internet. Perfecto. Y ya como veis, tendríamos todos esos atributos ahí configurados.
Bueno, como os digo, Collector es una aplicación bueno, que ya lleva con nosotros una serie de años y que seguramente ya conozcáis. Bueno, em, a esta aplicación móvil se une otra que es Survey 123. Survey 123 es una aplicación, o Survey 123 o Survey 123, según se quiera. Es una aplicación que a mí personalmente me gusta mucho y creo que también a todos mis compañeros. Es una aplicación que está teniendo mucho éxito y hay muchos proyectos que ya están utilizando Survey, incluso empezaron a utilizarlo en las versiones en beta. Es una aplicación también para editar en campo, pero a diferencia de Collector, que se centra en el mapa, porque bueno, no os lo he enseñado, pero Collector nos permite, ya os digo, por ejemplo, hacer snapping, se centra o digitalizar a la vez que nos vamos moviendo, desplazando con nuestro móvil. Survey lo que tiene por objetivo es tener un formulario como punto principal a la hora de recopilar información en campo. Son formularios inteligentes, como os mostraré ahora, y estos formularios se realizan de forma muy rápida y muy sencilla, tanto a través de un navegador web como podemos también hacerlo a través de escritorio. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos creados estos formularios, los consumimos con aplicaciones móviles o aplicaciones web. Bueno, pues os voy a enseñar, por ejemplo, bueno, antes de nada, lo primero que voy a hacer es entrar en la página web de Survey 123, donde os invito a que entréis y accedáis porque desde aquí hay muchos casos de éxito que podéis leer, podéis echar un vistazo. Por ejemplo, este caso en el cual se hizo, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud y UNICEF llevaron a cabo una encuesta a más de 60.000 personas para detectar población en riesgo de padecer la polio en Irak. Bueno, pues en vez de ir con papel y boli, pues a través de Survey lo puedes hacer mucho más rápido y de forma mucho más fiable. Bien, como digo, desde la página de Survey puedes acceder a toda la información. Yo os voy a mostrar uno de estos ejemplos en el cual yo ya he creado aquí una encuesta que voy a abrir con mi navegador web, pero lo suyo sería, lógicamente, utilizarla en nuestro dispositivo móvil. Y bueno, esta encuesta precisamente va de estudiar el riesgo sanitario que pueda haber en hogares, ¿no?, de zonas reprimidas. Entonces, podemos hacer una encuesta en la cual nos vamos acudiendo a todos estos hogares y vamos introduciendo esta información. Ved el tipo de aplicación que estamos utilizando a través de estos formularios, ¿no? Por ejemplo, vamos a seleccionar el número de adultos en el hogar, el número de niños en el hogar y si ha estado alguien enfermo en el último mes. Podemos decir que alrededor del 50% de los miembros. Y como veis, si yo pincho aquí, me sale una pregunta que me dice qué tipo de enfermedad ha sufrido. Si no han sufrido ninguna enfermedad, esa pregunta desaparece. Este es lo que llamamos este comportamiento inteligente. Bien, puedo decir, por ejemplo, que han tenido fiebres y cefaleas, si han recibido el tratamiento adecuado o no. Nuevamente, si es sí, podemos describirlo y si es no, nos desaparece ese cuadro. Si utilizan agua potable, por ejemplo, solo para beber y cocinar, y qué tipo de saneamiento hay en la vivienda, pues, por ejemplo, una fosa séptica, ¿vale? Y a qué distancia, por ejemplo, tiene esa familia agua embalsada, por ejemplo, vamos a poner aquí. Desde aquí podríamos adjuntar una imagen, como hemos hecho antes, y definir nuestra posición. Entonces, aquí nuevamente estamos hablando de información geográfica y aunque trabajemos con un formulario, siempre es útil y necesario recopilar la posición de esa información. Una vez recogida esta encuesta, simplemente enviamos el resultado y podemos seguir recopilando información. Bien, si vamos a los resultados, como veis, podemos acceder a los datos que están recopilando los distintos usuarios a través de estas aplicaciones. Entonces, como veis aquí, se me abre el mapa con todas esas posiciones y aquí estamos incluyendo toda esa información. Por ejemplo, veis que aquí se ha registrado este último registro que, como veis, es el que acabamos de hacer. Bueno, pues otra de las ventajas que tiene Survey es que toda esa información se está recopilando en tiempo real y, por lo tanto, no tenemos miedo a que se pierdan los papeles con los que estamos trabajando.
Desde esta otra pestaña podemos acceder a un cuadro en el que vemos todos los resultados, pero a través de gráficos. El número de niños en el hogar, el número de adultos, cuántas personas han estado enfermas en el último mes, el tipo de enfermedad que han sufrido, recibieron tratamiento médico, etc. Bueno, todas estas encuestas se realizan muy fácilmente a través de un diseñador. Por ejemplo, aquí tengo una encuesta todavía sin publicar y vamos a entrar a diseñarla, a editarla. Y como veis, podemos desde aquí incluir el tipo de pregunta que necesitamos. Simplemente arrastrando y soltando podemos configurar esa pregunta. ¿Vale? Por ejemplo, podríamos decir si alguien está enfermo en el momento de la encuesta y aquí poner simplemente sí y no y eliminar esta respuesta, perdón, y ya está, quedaría ahí configurada. Y además podemos establecer reglas. Por ejemplo, esta pregunta de aquí tiene una serie de reglas en las que dice que dependiendo de la respuesta se active una pregunta u otra. Por ejemplo, si, bueno, aquí veis que se están activando. Si la respuesta es sí, se activan estas preguntas. Si la respuesta es no, pues no se activará. Bueno, como veis, se crean de forma muy rápida todas estas encuestas a través de este editor web. Otra manera de utilizar Survey es a través de Survey 123 Connect, que es una aplicación de escritorio. Y esta aplicación de escritorio lo que va a hacer es crear, vamos a poder también crear estas encuestas. Por ejemplo, vamos a ver esta de sobre el mantenimiento de hidrantes, en el cual un técnico se va a desplazar y va a tomar toda esta información sobre los hidrantes. Pero aquí, en vez de utilizar este navegador web, lo que vamos a utilizar son tablas de Excel. Vamos a utilizar Excel y vamos a utilizar el lenguaje XLS Form, donde a partir de este modelo que tiene una serie de columnas, vamos a introducir toda esta información. Por ejemplo, que seleccionemos el tipo de hidrante. Esta pregunta, por lo tanto, nos pide que seleccionemos este tipo de hidrante y desde aquí, por ejemplo, podemos establecer las salidas que van a tener esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, si es de columna seca, columna húmeda o arqueta. Y también podemos incluso agregar contenido multimedia. Utilizar Survey 123 Connect y estas plantillas XLS Form nos da mucha más funcionalidad que la que nos da hasta ahora las plantillas web. Por ejemplo, os voy a enseñar esta que tengo aquí, que es sobre, bueno, desde aquí, como digo, diseñamos a través de esta plantilla y cuando la tengamos diseñada simplemente publicamos la encuesta en nuestra organización. Después, a través de la aplicación móvil o la aplicación de escritorio de Survey 123, podemos acceder a estas encuestas, por ejemplo, para el mantenimiento preventivo de hidrantes y disponernos a capturar esta información. Bueno, mientras capturo, os voy a mostrar también un webmap en el que tengo todos estos hidrantes. Bien, y entonces vamos a utilizar, como veis aquí, Survey 123 para capturar una nueva información. Por ejemplo, y os voy a ir contando parte del comportamiento. Como veis, somos capaces, la aplicación es capaz de registrar quién está conectado, quién está utilizando esa aplicación y directamente poner su nombre. Aquí lo que vamos a hacer es poner el ID del hidrante, el tipo de hidrante que es. Como veis, también podemos añadir información multimedia de referencia. Dependiendo de la respuesta a esta pregunta, tipo de hidrante, pues la pregunta siguiente será distinta. Si yo selecciono arqueta, puedo seleccionar qué tipo de arqueta. Podemos también utilizar HTML para cambiar el aspecto de las preguntas. Aquí, por ejemplo, he puesto en negrita y en rojo para saber si ese hidrante está activo o no. Vale.
aquí podemos incluir información numérica, el estado, veis que también contamos con distintos tipos de representar esa información, si está señalizado bien o mal, por ejemplo, vamos a decir que está suficientemente señalizado, si hemos hecho un ejercicio de abrir la válvula y si existen incidencias. Como veis, si pongo no, no pasa nada, y si pongo sí, aparece otra pregunta que me dice qué elementos tienen incidencias dentro de ese hidrante, por ejemplo, la junta y la llave. Y si lo vamos a reparar in situ o no. Vamos a decirle que no. Nuevamente accedemos al mapa para buscar esta posición donde hayamos calculado, donde hayamos puesto el hidrante. Por ejemplo, lo vamos a poner aquí en esta calle, ¿vale? Lo voy a poner aquí para que veáis cómo se actualiza en esa zona de ahí. Y por último, incluso podemos agregar una imagen, como hemos hecho también anteriormente, y incluso el operario podría firmar. Bien, pues vamos a enviar, bueno, le he dado a enviar más tarde, vamos a enviar ahora. Vale, enviar ahora. Bueno, pues como veis, estamos agregando esa información a ese mapa y en cuanto me desplace, veis el nuevo hidrante que está marcado en rojo porque tiene una incidencia. Además, Survey, aparte de editar puntos nuevos, nos permite acceder a puntos que ya existan o puntos que hayamos editado previamente y desde aquí seguir editando, ¿vale? Entonces podemos editar elementos que ya existan. Por ejemplo, si ahora alguien va aquí y edita esta información, por ejemplo, y va a reparar este hidrante, pues puede continuar con esta encuesta. Por ejemplo, se ha reparado la junta, se ha engrasado, por ejemplo, y ha llevado un par de horas. Y por último, se ha reparado la llave y vamos a poner todo OK y se ha tardado 3 horas. Veis que también tenemos cálculo automático de campos. Enviamos ahora y podríamos acceder a toda esa información que ya ha sido actualizada, como veis aquí, en sus atributos. Bueno. Y además, hasta aquí Survey, que creo que es una aplicación muy potente y que hemos rascado solo la superficie de todo lo que nos permite hacer Survey. Bien, lo interesante de estas aplicaciones es que trabajen juntas. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos Operation Dashboard para hacer cuadros de mandos a partir de widgets y añadir información sobre nuestro mapa. Aquí, por ejemplo, tengo un cuadro de mando en el cual tenemos toda esta información de todos esos hidrantes y, como veis, se acaba de actualizar con el último hidrante que hemos creado ahora a partir de Survey y donde encontramos toda esa información junto con la firma y la imagen que hemos creado. Por lo tanto, podemos tener como aquí un cuadro de mando, un Operation Dashboard, que nos va mostrando toda la información en tiempo real a medida que avanza este proyecto de inventariado y de mantenimiento de pozos, de hidrantes. Bueno. Operation Dashboard funciona también a partir de widgets y meter todos estos gráficos y todos estos indicadores simplemente es desde aquí podemos ir añadiendo y configurando el aspecto que queremos que tengan nuestros widgets. Además, podemos desarrollar widgets nuevos si necesitamos hacerlo. Bueno, hasta aquí, como digo, lo interesante de todas estas apps es que trabajan de forma continua, de forma conjunta. Aquí os pongo un típico flujo de trabajo en campo, donde hemos visto que utilizamos Survey y Collector para recopilar información y donde tenemos Dashboard para ver en todo momento para monitorizar esta información. Pero además podemos utilizar Workforce para crear asignaciones de trabajo y Navigator para acceder hasta nuestra ubicación. Workforce es una aplicación, en verdad son dos aplicaciones, una aplicación para el coordinador del proyecto o para el dispatcher y otra aplicación para el trabajador en campo. Lo que nos va a permitir es que el coordinador puede establecer órdenes de trabajo que van a recibir los usuarios que están trabajando en campo.
Para ello lo mejor que puedo hacer es enseñároslo y, por ejemplo, vamos a entrar en WordForce. Bien, vamos a ver si Internet nos ayuda un poco. Bien, entonces, como veis, vamos a lo primero de todo, a iniciar sesión. La mayor parte de estas aplicaciones que os enseño y que os voy a enseñar son aplicaciones gratuitas que podéis utilizar, pero todas ellas utilizan un usuario de la plataforma, un usuario de ArcGIS Online o de ArcGIS Enterprise. Si tenéis este usuario, podéis acceder a todas estas aplicaciones. Por ejemplo, aquí veis que tengo dos proyectos y, bueno, pues voy a abrir uno de ellos, mantenimiento de hidrantes, y desde aquí voy a poder visualizar pues todos los hidrantes, el estado en el que se encuentran y los usuarios que están trabajando ahora mismo y a los que les puedo asignar órdenes de trabajo. Veis, por ejemplo, aquí que tengo estas asignaciones. Bueno, pues por ejemplo de revisión, ya lo veis en el mapa. En el mapa estos puntos verdes y estos puntos grises me indican esas órdenes de trabajo. En verde serían las que ya están terminadas y con el punto gris las que todavía no están terminadas. Veis, por ejemplo, que yo puedo visualizar esta de aquí, que es esta de aquí, y aquí me dice, bueno, pues lo que hay que hacer. Hay que revisar y tiene prioridad baja y este es el identificador del hidrante. Puedo ver tanto esas órdenes de trabajo como los trabajadores que tengo en campo y puedo ver su posición en pantalla. Bueno, si vemos aquí a Fede, pues nos va a llevar aquí a Madrid porque es donde tenemos nuestras oficinas y es donde estamos conectados ahora mismo. Voy a volver a la zona de nuestro mapa. Bueno, crear una asignación es tan fácil como seleccionar un elemento, por ejemplo, este hidrante de aquí, y sobre este hidrante crear una nueva asignación. Por ejemplo, podemos definir el tipo de asignación que queremos hacer. Estos son simplemente un dominio que hemos incluido. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un engrase de juntas. Se lo vamos a asignar a Fede. Le vamos a decir que es de prioridad alta y que por tanto tiene que estar hecho mañana. Podemos dar un ID a esta asignación y meter información o imágenes. Una vez creada esta asignación, Fede, cuando utilice la aplicación móvil, va a acceder a esta nueva orden de trabajo. De hecho, os lo quiero enseñar aquí, a ver si puedo duplicar mi pantalla. Perfecto. Para que veáis bueno, si lo habéis visto, os habréis dado cuenta que acaba de saltar esta última asignación, que es el hidrante de H100, que hay que engrasar la junta, que es la asignación que acabo de poner. Como veis, funciona en tiempo real. Entonces, Fede ahora podría acceder a esta asignación, podría iniciar su trabajo. Aquí veremos que veis que acaba de cambiar, el dispatcher está viendo que Fede ahora mismo está trabajando ahí y bueno, Fede podría venir aquí, hacer el trabajo que tenga que hacer y una vez terminado, bueno, desde aquí podría navegar, podría utilizar Survey o Collector para recopilar información o simplemente hacer el trabajo y por último dar a finalizar. Una vez hecho esto, como veréis aquí en pocos segundos, esta asignación cambiará y pondrá que está finalizada. Bueno, vamos a esperar. Efectivamente, como veis, pues está completada. Bien, como veis, WordForce nos permite crear esas órdenes de trabajo y asignar distintas órdenes, una o múltiples órdenes a distintos usuarios. Bien, vamos a ver ahora otra de las aplicaciones, un poquito rápido, que es Navigator. Navigator lo que nos va a permitir es llegar hasta ese punto. Si tenemos, por ejemplo, que ir a un hidrante, pues nos calcula la ruta óptima para llegar a ese hidrante. ¿Qué diferencia hay entre esto y un navegador comercial? Pues que Navigator nos permite utilizar nuestra propia red. Imaginemos que tenemos que ir por unos caminos que no encontramos en una red comercial.
entonces podemos digitalizar nuestros caminos y utilizarlos, y además que podemos buscar ya no calles, sino, por ejemplo, hidrantes. Si yo pongo el identificador del hidrante, me calcula el camino hasta llegar a ese hidrante. Navigator además trabaja de forma offline. Bueno, hasta aquí algunas aplicaciones para trabajar en campo. Hay algunas que no hemos visto, como por ejemplo Drone2Map para trabajar con datos procedentes de vuelos con drones. Pero vamos a ver ahora algún otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, las que catalogamos como aplicaciones para utilizar en oficina. Seguro que todos manejáis Excel y bueno, pues ArcGIS Maps for Office nos permite introducir nos permite trabajar con la plataforma ArcGIS dentro de Excel. Como veis, aquí tengo una tabla de Excel donde tengo algunas actuaciones que se han llevado en la vía pública, pues actuaciones de señalización, de pavimentación. Y bueno, desde aquí podemos ver una tabla que puede ser interesante, pero quizás sería mejor poder visualizar toda esta información en un mapa. Y para ello, nuevamente, tenemos que logarnos con nuestro usuario y contraseña. Veis que ArcGIS Maps for Office es un plugin que nos ofrece una nueva pestaña desde la cual vamos a poder crear mapas. Por ejemplo, vamos a añadir este nuevo mapa y a ver si se carga. Una vez que se cargue el mapa, vamos a añadir los datos que tengo en esta tabla y podemos utilizar tanto direcciones postales como coordenadas XY, ¿vale? En este caso vamos a utilizar estas coordenadas XY. Si carga esto, ¿vale? Ya vamos a decir, por ejemplo, longitud y latitud y que me lo represente por la tipología, el tipo de actuación que estamos haciendo en campo. Bueno, pues simplemente tenemos que agregar y como veis en unos segundos no solamente vamos a trabajar ya con la tabla, sino que también podremos visualizar toda esa información en el mapa. Bueno, pues ahí está. Los 1173 puntos que se están posicionando. Vamos a quitar el clúster. Veis que tenemos distintas opciones a la hora de trabajar con simbología. Aquí estamos viendo un punto, vamos, los colores según el tipo de actuación que estamos llevando a cabo. Vamos a copiar, podemos copiar esta tabla o, por ejemplo, cambiar el estilo de la capa y utilizar, por ejemplo, a ver si quiere. Bueno, tengo un internet que está yendo bastante lento, entonces voy a ver si puedo. Bueno, pues por ejemplo un mapa de calor donde rápidamente podemos visualizar dónde estamos llevando a cabo más actuaciones en esa vía pública. ¿Vale? Y como veis, pues es en esta zona de aquí, sobre todo donde estamos realizando mayor número de acciones. Bien, toda esta información es interactiva, de manera que podemos seleccionar en el mapa y esa selección propagarla a nuestra hoja de cálculo y también al revés. Podemos seleccionar dentro de la hoja de cálculo, bueno, como veis, aquí tengo ahora mismo todos esos puntos que he seleccionado en el mapa. Bueno, ArcGIS Maps for Office nos ofrece mucha funcionalidad, por supuesto, hacer algún tipo de análisis como esos puntos calientes o enriquecer los datos con datos sociodemográficos o incluso podemos buscar en nuestra organización a la que estamos conectados si tenemos alguna capa que queramos incluir en nuestro mapa, por ejemplo, esos barrios, y como veis, pues podemos combinar información tanto de nuestras hojas Excel como información que tengamos en nuestra organización. Y por último, compartir este mapa con otros usuarios. Vale, vamos adelante ahora con
ArcGIS Maps for Power BI o Power BI, como queráis, donde vamos a encontrar, al igual que veíamos en Excel, vamos a encontrar un plugin para utilizar con Power BI. Entonces, vamos a abrir rápidamente un proyecto de Power BI donde yo tengo representadas pues ventas que estoy llevando a cabo en la ciudad de Sevilla, ventas de distintos productos. Voy a ir cerrando cosas para ver si me va un poquito mejor internet. Bien, pues como veis, aquí tengo una tabla que podemos visualizar aquí, en la cual tengo puntos de venta y producto que vendo, producto A, B y C, el gasto que hace cada cliente en uno de estos productos y el tipo de cliente, si es un cliente en desarrollo o un cliente prioritario. Como sabéis, Power BI nos permite hacer todos estos gráficos y estos cuadros en los cuales podemos interactuar, podemos filtrar, por ejemplo, por el barrio y ver las ventas que estamos teniendo. Bien, pero además, como veis, encontramos un plugin que nos permitirá crear mapas y añadir información a estos mapas también a partir de la dirección o a partir de las coordenadas. Voy a utilizar, por ejemplo, las coordenadas para hacerlo de forma más rápida. Bien, y veis el resultado. Ahora ya no solamente veo los datos en forma de tabla, sino que podemos visualizarlos en un mapa. Desde aquí, pues al igual que filtramos en los gráficos, pues se filtran también el mapa. Tenemos además opciones para trabajar con este mapa. Por ejemplo, vamos a ir aquí a editar y utilizar nuestros ya conocidos mapas de calor. O, por ejemplo, si queremos representar el tamaño por el producto, por las ventas en producto A, pues simplemente añadiendo al campo tamaño el campo producto A, pues el tamaño del círculo nos indicará el número de ventas. O, por ejemplo, si queremos ver el tipo de cliente, por ejemplo, si es un cliente prioritario, podemos añadirlo aquí a color. Y como veis ahora tengo en color rojo aquellos clientes que son prioritarios y en verde aquellos clientes que no lo son. Bien, además podemos, por ejemplo, calcular áreas de servicio, bien por distancia o por tiempo de conducción e incluso nuevamente acceder a la plataforma ArcGIS e introducir capas que nos puedan servir como referencia para nuestros mapas. Por ejemplo, yo aquí acabo de introducir los códigos postales de Sevilla y si yo ahora selecciono alguno de estos códigos postales, pues como veis, todos los gráficos y todos los indicadores se actualizan con aquello que está dentro. Bueno, como os digo, solo alguna de la funcionalidad que podemos hacer con Microsoft ArcGIS for Power BI. Bueno, hay muchas más aplicaciones interesantes, GeoPlanner, que no me va a dar tiempo a contárosla, pero que podéis encontrar mucha más información en la web. GeoPlanner nos va a permitir llevar a cabo proyectos de geodiseño donde donde ejecutemos un análisis multicriterio para ver en qué zona podemos, por ejemplo, llevar a cabo un proyecto de construcción o de creación de una planta de aerogeneradores, etcétera. Podemos crear estos modelos y utilizarlos. Bueno, y hasta aquí la parte de aplicaciones en oficina y vamos a ver ahora los constructores, ¿vale? De todas estas apps que estoy enseñando, como veis hay apps que están listas para utilizar, como Collector, como Precision Dashboard, como Collector, Navigator, Drone to Map. Son aplicaciones que vamos a descargar, vamos a utilizar, lo único que tenemos que decir a la aplicación es con qué mapa queremos trabajar. Otras apps son configurables, como todos los visores web que os he enseñado, como otras aplicaciones que podemos configurar sin necesidad de desarrollar. Bien, además encontramos estos constructores de aplicaciones para crear aplicaciones web y aplicaciones móviles. Y por último,
en esta escala encontraríamos también, aunque no vamos a hablar hoy de ello, todas las APIs y los SDKs para crear aplicaciones web y aplicaciones nativas directamente a través del código, directamente desarrollando. Bueno, pues vamos a ver en los minutos que nos quedan los constructores de aplicaciones, que como digo hay dos. Uno para construir aplicaciones web, digamos, aplicaciones responsive, HTML y JavaScript sin necesidad de desarrollar. Y lo que vamos a utilizar son widgets que van a incorporar la funcionalidad a toda esa aplicación. Podemos trabajar en 2D y en 3D y además hay una edición de Web App Builder para desarrolladores que permite crear tus propios widgets. Os voy a enseñar un ejemplo muy rápidamente. Entonces voy a volver aquí a mi organización. Bueno, veo que va un poco desfasado lo que estoy diciendo con lo que se está viendo. Vale, entonces, por ejemplo, voy a abrir de nuevo este mapa y mientras se abre voy a añadir aquí algunas otras aplicaciones ya creadas. Bien, Web App Builder lo que nos permite es crear aplicaciones con, digamos, funcionalidad más específica que la funcionalidad que nos ofrecen los visores web que hemos visto antes. Entonces, a la hora de compartir esta aplicación, igual que creábamos esa aplicación web a través de estas plantillas, podemos utilizar esta pestaña de Web App Builder, donde pongamos, por ejemplo, un nombre nuevo y lancemos el constructor. Y como digo, esto nos da más funcionalidad y más flexibilidad que las plantillas. Lo bueno de las plantillas es que son muy rápidas, en apenas un par de minutos ya tenemos una aplicación y en Web App Builder nos podemos extender y alargar todo lo que queramos. Bien, desde aquí, como veis, podemos en primer lugar establecer el tipo de aplicación que queremos el tipo de interfaz que vamos a utilizar en nuestra aplicación web, el color, en fin, el nombre que queramos que tenga. ¿De acuerdo? Todas esas características de la interfaz, pero lo que es más interesante es poder acceder a toda la funcionalidad que va a ir incluida en esta aplicación. Y desde aquí accedemos a estos widgets. Ya veis que hay, pues no sé, 30 o 30 y pico widgets. Cada uno nos va a permitir una funcionalidad, como llevar a cabo análisis, cómo editar, cómo hacer gráficos. Aquí, por ejemplo, voy a introducir uno que es este de aquí, por ejemplo. A ver, resumen. Entonces, vamos a seleccionarlo y una vez que lo seleccionamos, lo configuramos. ¿Cómo lo configuramos? Pues simplemente a través de un asistente, en el cual, en este caso, por ejemplo, nos dice que añadamos las capas que queremos consultar y, bueno, que establezcamos una serie de parámetros y ya está. Bien, pues ya tenemos ese nuevo widget, el cual le va a permitir al usuario ver los puntos de interés que tiene según se va desplazando por el mapa. Yo aquí puedo ver que no tengo ningún parque, que tengo 11 museos, 16 teatros, 6 cines, etc. Y desde aquí podría acceder a cada uno de esos teatros o a cada uno de esos museos y verlo. Vamos a añadir otro widget, por ejemplo. Vamos a añadir análisis de incidencia. Bien. Pues aquí lo que vamos a configurar es un radio de búsqueda, por ejemplo, entre 0 y 1000 metros. Y las capas nuevamente que queremos utilizar, por ejemplo, la de hospitales, la de teatros y la de museos y la de cines. E incluso podemos configurar el campo que queremos que aparezca, bueno, en hospitales no, por ejemplo, en museos, vamos a establecer que aparezca el campo nombre. Bueno,
Y una vez aceptado, tenemos este nuevo widget, el cual nos va a posibilitar el introducir una zona. A ver si puedo. ¿Vale? Introducimos una zona, por ejemplo, donde ha ocurrido un incidente, un radio de búsqueda, y a partir de aquí podemos ver los museos. Bueno, en este caso ahí vamos a hacer un poquito más grande. Pues podríamos ver los museos que están afectados, los hospitales, los teatros, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, aquí veríamos, bueno, le he dicho que solo encuentre el primero de ellos, pero podríamos decirle que encontrase todos aquellos, todos los que están en ese radio, y como veis ahora, encontraría todos aquellos y bueno, podríamos nuevamente visualizar todo lo que cae en pantalla. Bien, hay muchos widgets que podemos utilizar. Aquí os pongo alguno en pantalla, como por ejemplo este widget resumen que nos dice, nos da un recuento de las entidades que tenemos en pantalla, o por ejemplo el widget de gráficos, el cual por ejemplo aquí tenemos árboles, distintos tipos de árboles, y vamos a seleccionar por ejemplo una zona y que nos diga el tipo de árboles o las especies que hay en cada una en estas zonas. Bueno, pues otro widget que hemos incluido en esta aplicación. Bueno, tenía más ejemplos, pero yo creo que vamos a ir ya pasando al siguiente tema, porque me queda de contaros el otro constructor que tenemos de aplicaciones, y en este caso se llama App Studio, y App Studio es un constructor de aplicaciones nativas basado en Qt que nos va a permitir crear esas aplicaciones que podemos difundir a través de los App Store o a través de nuestra organización de forma sencilla, sin necesidad de desarrollar, pero si queremos, pues podemos desarrollar con Qt. Entonces, vamos a ir a la página de App Studio. Y App Studio, esas aplicaciones que hacemos con App Studio las podemos crear desde el asistente web, como este que tenéis aquí. Veis que podemos crear nuevas aplicaciones. El asistente web me va a permitir crear una aplicación, por ejemplo, para ver las zonas de interés, para ver un mapa o para hacer un informe rápido, por ejemplo, para que el ciudadano pueda captar puntos de la ciudad, por ejemplo, puntos donde existen desperfectos. Bien, una vez aquí, lo único que tenemos que hacer es configurar, como lo hemos ido haciendo todo este webinar, a través de asistentes que nos van a configurar la aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí estoy metiendo las imágenes que yo quiero que tenga mi aplicación, el logotipo que quiero que tenga, y aquí vamos viendo cómo quedaría esa aplicación en los distintos dispositivos que podemos utilizar. Y por último, y más importante, vamos a configurar el servicio que queremos utilizar, porque este servicio es el que va a permitir al usuario que diga si hay algún desperfecto, pues yo qué sé, si hay una pintada, si hay un contenedor que está roto, un cubo de basura, etcétera. Vamos a incluir aquí, por último, esta imagen de fondo y ya tendríamos guardada y acabada esta aplicación. Una vez creada esta aplicación, vamos a guardarla. Tendríamos que compartirla, tendríamos que convertirla en una aplicación nativa. Porque, como os digo, App Studio nos permite crear aplicaciones nativas. Entonces, debemos compilar la aplicación y desde aquí veis que podemos elegir las plataformas en las que queremos que se encuentren si tuviésemos de desarrolladores, pues podríamos incluir también iOS. Y se desplegarían todas esas aplicaciones de forma nativa, ¿vale? No lo vamos a hacer, pero sí que os voy a mostrar también, por otro lado, App Studio en la edición desktop. Os recordará Survey que teníamos también un editor web y un editor en desktop. Pues App Studio es igual. Tenemos un editor web para hacer esas aplicaciones de forma muy rápida,
o tenemos App Studio, la edición desktop, para entrar ya más en detalle. Por ejemplo, aquí podríamos acceder al código de la aplicación y pues a partir de ahí cambiar la configuración, cambiar el idioma, los colores, etcétera. Veis que desde aquí accederíamos a todos esos archivos JSON que definen cómo está construida nuestra aplicación. A través de Qt Creator podemos hacerlo. Y bueno, ¿cómo se vería esta aplicación? Pues vamos a simularla porque, lógicamente, es una aplicación nativa y habría que utilizar un dispositivo móvil, pero bueno, para que veáis cómo quedaría, pues simplemente una aplicación donde el ciudadano puede recopilar, puede tomar una foto, bueno, ahí estoy yo. Vale, pero no es lo importante es que puede establecer una zona donde ha visto esta incidencia y, por último, establecer simplemente unos datos de entrada, como es la fecha, el contacto, el correo electrónico, en fin, el teléfono y, lo que es importante, el tipo de problema que se ha encontrado. Pues vandalismo, problemas de alumbrado, etcétera. Y por último, crear esa aplicación. Como veis, hemos creado una aplicación de participación ciudadana en apenas unos minutos y podemos ponerla en producción. Bueno, hasta aquí un poco el webinar de hoy, donde hemos visto muchas apps, pero nos hemos dejado muchísimas más. Y aquí os pongo algunas de ellas. Insights, para llevar a cabo análisis exploratorio con nuestros datos. Hay un webinar de Insights que hizo mi compañero Jaime, que os invito a que veáis en nuestro canal de YouTube y en la web. También podéis acceder a través de la web. Drone to Map, para lo que os decía, utilizar datos de drones y crear escenarios en 3D o llevar a cabo tareas de mantenimiento o de revisión de activos. ArcGIS Maps por Adobe Creative Cloud, de manera que podamos ver los mapas de nuestra organización y podamos abrirlos en Adobe y trabajar con ellos, pues por ejemplo desde Photoshop o Illustrator. Augeo, que es una aplicación que todavía está en beta, es una aplicación de realidad aumentada, de manera que allí donde enfoquemos nos va a decir qué elementos tenemos y a qué distancia están, por ejemplo, bares o museos. Business Analyst, para llevar a cabo estudios de mercado, consultando variables de negocio, variables socioeconómicas, hábitos de consumo, etcétera. Y ArcGIS Hub, que es una aplicación nueva que nace hoy, de la que no os he querido ni siquiera poner un pantallazo, he preferido dejarlo un poco misterioso. ArcGIS Hub es una aplicación que nos va a permitir crear comunidades smart e involucrar a toda la ciudadanía en la consecución de proyectos. Es una aplicación, o un conjunto de aplicaciones más bien, revolucionaria y del que os daremos muchísima más información. Si todas las apps que os ofrecemos no os parecen suficientes, que sepáis que tenéis además el Marketplace, desde donde podéis encontrar apps que están desarrolladas por nuestros partners y otros desarrolladores y que podéis utilizar y acceder a ellas desde ArcGIS Marketplace. Y además, tanto nosotros, ERRI España, como ERRI, creamos también soluciones, es decir, todas estas apps que hemos visto las personalizamos para que atiendan a determinados sectores, como puede ser el sector del agua, de las telecomunicaciones, de la administración local, catastro, etcétera. Desde aquí también podéis acceder a más información. Bien, os cuento en 60 segundos, incluso menos, las conclusiones de hoy o lo que me gustaría que os llevaseis. Y es, en primer lugar, que todas esas apps van a ofrecer a todos los usuarios la funcionalidad que necesitan y en el dispositivo que necesitan. Y además que lo interesante de todas estas apps, que ya habéis visto que tenemos de distintos tipos, es que trabajan juntas, que podemos llevar a cabo un proyecto utilizando varias de estas apps. Por lo tanto, llevar a cabo un proyecto con información geográfica es algo muy rápido y los tiempos de creación de estos proyectos y de puesta en marcha se van a cortar radicalmente porque estamos utilizando ya apps que están listas para utilizar o que son configurables. Por ejemplo, si tenemos que hacer una revisión de VADOS, podemos utilizar Workforce Collector y Operation Dashboard. Una encuesta de vacunación, pues Survey con Web App Builder, por ejemplo. En fin, un inventario hidrológico, pues Drone to Map, City Engine. O, por ejemplo, una aplicación de mejora a tu ciudad, pues a través de App Studio y el resultado lo podríamos analizar con Insights o con ArcGIS Maps for Office.
Toda la información, todas estas apps, documentación, recursos, tutoriales, lo encontráis en esta URL de aquí. Por mi parte, nada más, solamente deseando que os haya sido de interés y agradeciéndoos vuestra asistencia.